Hola, buenas. Voy a hacer un nuevo video. Se me había olvidado en el video anterior comentar lo siguiente, que tiene que ver con la idea estúpida que están diciendo mucho en redes sociales de que la derecha ganó o ganó Santiago por los venezolanos, por los inmigrantes. A ver, eh, imbéciles. Vamos a hacer un poquito de matemática. Es cierto que los venezolanos y los extranjeros en general representan hasta el 30% del padrón electoral en las comunas de Santiago, pero de los cuales se sabe por distintos motivos. En primer lugar, no es obligatorio votar para ellos. En segundo lugar, creo que igual, a pesar de que estén habilitados, hay varios trámites más que tienen que hacer. Y por lo que se vio en general en todos los centros de votación, solo vota un porcentaje, o sea, el 30% es el que está habilitado para votar, pero a diferencia de los chilenos, ellos no están obligados para votar. Por lo tanto, de ese 30%, un 30% es el que vota. O sea, en total estamos hablando de aproximadamente un 10% del total del padrón de los que efectivamente votaron fueron extranjeros, no solo venezolanos, sino que extranjeros en general. Y de ese porcentaje, seguramente un porcentaje es de derecha o por lo menos está en contra del comunismo, digamos, como era Iracy Hasler comunista, es muy bien que voten en contra de ella, pero la diferencia de desbordes con ella fue mucho mayor al 10% del total del padrón. Por lo tanto, es una explicación que se queda muy corta. Yo incluso creo que en el primer análisis electoral que hice, hablé acerca de este tema, pero se está repitiendo como una cantinela en todos lados. Uy, que fue por los extranjeros que ganó la derecha, que los venezolanos los trajo la derecha. En primer lugar, la derecha no trajo a los venezolanos empezaron a llegar con el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Bachelet siempre fue una persona pro inmigración, no solo de venezolanos, sino que de cualquier parte del mundo. Incluso no nos olvidemos de toda la trama que hubo en la mafia, que hubo para traer haitianos, por ejemplo, pero también era bastante abierta y receptiva a recibir inmigración venezolana. De hecho, el tren del agua, ahora que se ha investigado, se sabe que no llegó con Piñera, llegó antes, con Michelle Bachelet. Entonces, muchas de las cosas que se le achacan al gobierno de Piñera o al gobierno de la derecha, a pesar de que el gobierno de Piñera, en mi opinión, tuvo un error grave en seguir fomentando la inmigración venezolana, por lo menos en su primer año de gobierno, no mucho más que eso, porque después la cortó bastante, pero a pesar de ese error de Piñera, muchos de estos males o de esta gente venía de antes. Ya, tampoco vamos a decir que todos los inmigrantes venezolanos son malos, hay algunos, sobre todo los que llevan más tiempo, que se alcanzaron a adaptar mejor al país, que son los que llegaron a año 2000, justamente antes. Pero los malandros, la gente mala, ya había empezado a llegar también en la época de Michelle Bachelet. Esa es la realidad. Y por otro lado, así como cualquier persona que hable con venezolanos sabe que si bien la gente un poco más culta, más clase media, puede tener una conciencia más antisocialista, hay gran parte de la gente del pueblo venezolano más de origen humilde, gente bien ignorante, etcétera, que son ignorantes en general ese pueblo, pero en particular las clases más bajas. Entendemos que muchos de ellos dicen que el gobierno de Maduro fue un fracaso, pero que el de Chávez era bueno. Entonces no son personas que necesariamente vayan a votar por la derecha per se, o todos por lo menos. Entonces, de ese 10% del padrón que efectivamente votó en Santiago, yo no diría que más del 80 o 90% votaron por desborde. Así que finalmente vamos reduciendo cada vez más, con un análisis muy lógico. Lo que yo estoy diciendo no es nada de ciencia oculta, ni nada raro, ni suposiciones. Simplemente ir desgranando el choclo, uno ve que finalmente seguramente votaron mucho más venezolanos por desbordes que por Iracy Hasler, pero Iracy tampoco ha tenido en ningún momento ninguna actitud en contra de los venezolanos, ni su partido es anti-inmigración, ni mucho, todo lo contrario, todo lo contrario. Además que existen venezolanos que efectivamente son de izquierda y extrema izquierda y están trabajando en la Municipalidad de Santiago, justamente con el Partido Comunista. Eso se sabe, eso es así, eso es real. Porque no todos los que vinieron son antichavistas. Mucha gente vino y incluso participó en el estallido social, muchos venezolanos, haitianos, etcétera. Así que no podemos decir tampoco, si bien es cierto que la mayoría de los venezolanos, sobre todo los más trabajadores, los más decentes, los que han tenido un poco más de formación cultural, por decirlo así, son más antisocialistas, son más antichavistas, antimaduristas, pero no todos son así. Y gran parte de los que vinieron también son gente muy pobre que
piensa que, de hecho, me lo han dicho personalmente, que piensan que el país de ellos no funciona no por el socialismo, sino que porque son corruptos. Entonces que ellos van a seguir votando a la izquierda, solamente que no por Maduro. Así imbéciles son y gran parte incluso de la oposición venezolana piensa así. Son socialistas, son socialdemócratas, por ejemplo, o critican el hecho de que Maduro se haya transformado en una dictadura, pero no es no es lo profundo, digamos, no critican la médula de lo que son sus políticas públicas fallidas, socialistas, etcétera. Entonces, no nos engañemos. No es que los venezolanos sean gente de derecha o ultraderecha. Obviamente, muchos habrán abierto los ojos con lo que pasó en su país, se habrán vuelto más libertarios, qué sé yo. Eso no lo dudo, pero no es la mayoría, ni es la enorme cantidad de gente que piensa a la izquierda que pudo dar vuelta una elección. De todas maneras, Iracy Hasler sacó el 29%, sacó poquísimo. O sea, ni siquiera muchos de los que votaron por ella la vez anterior volvieron a votar por ella. Y eso se sabe. Eso también tiene que ver con otras cosas ya un poco más en la práctica, como que la izquierda sabía que podía perder la comuna de Recoleta y muchos de los que se habían ido a inscribir a Santiago para votar en la elección pasada ahora se volvieron a Recoleta para tratar de mantener ahí por lo menos un feudo dentro de la... El Partido Comunista me parece que perdió, tenía 6 alcaldías, me parece que perdió 4 y de las pocas, de las 2 que mantuvo, está Recoleta una. Así que obviamente estaban asustadísimos y se fueron a inscribir de nuevo a Recoleta para votar allá. Muchos, no estoy diciendo que sea un número fundamental, pero seguramente 1 o 2% del padrón tranquilo. Muchas gracias.